¿Sabías que el temor al cambio ha acabado con más carreras de lo que el fracaso ha podido hacer? Quizás quieres iniciar un gran cambio en algún área de tu vida, pero te da mucho miedo que pueda pasar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán, compartidor pro y lector apasionado de libros. Y el día de hoy quiero compartirte mi experiencia leyendo el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Fue escrito por Spencer Johnson y es una bonita fábula sobre cómo nosotros podemos adaptarnos al cambio. Ahora, para contextualizarte de qué trata esto, básicamente son un grupo de amigos. La historia empieza con un grupo de amigos que se reúnen después de tiempo. Empiezan a contar cómo han ido avanzando en la vida y todo. Y uno de ellos dice, oye, yo he escuchado ahorita una historia muy buena en los últimos días. Y la gente obviamente le dice, cuéntanos, ¿de qué trata? Y la historia es justo la historia de quién se ha llevado mi queso. Justo en esta historia cuenta que hay 4 personajes. Los 2 primeros son ratones que están en un laberinto que se llaman Fisgón y Escurridizo. Fisgón simplemente olfatea por todos lados buscando queso y Escurridizo siempre avanza sin pensar por lo general. Y además hay 2 liliputienses, o sea, 2 humanos que son del tamaño de ratones. Y estos son Hem y Ho. La historia cuenta de que estos 4 personajes pasan todo el tiempo buscando un nuevo queso, porque encuentran queso en una parte del laberinto, pero luego desaparece y se van yendo a otra parte del laberinto por nuevo queso, hasta que un día encuentran una sección del laberinto con un queso enorme, enormes cantidades de queso por todos lados, y parece que ya hubieran llegado al lugar, a la fuente del queso. Entonces los personajes empiezan a ir todos los días a sacar queso y a comer queso. Fisgón y Escurridizo, que son más, como son más del lado animal, obviamente, porque son ratones, simplemente van, comen queso, olfatean, ven todo y siguen caminando por el laberinto luego. Mientras que Hem y Ho, los humanos pequeñitos, una vez que encontraron esta fuente de queso, dijeron, ya está, acá nos vamos a quedar toda nuestra vida, y movieron sus casas al lado de la fuente de queso. En eso, hasta ahí todo normal, porque cada día los 4 personajes van, hasta que un día el queso desaparece de la fuente, imagínate. Y en eso llegan, los primeros en llegar son los ratones Fisgón y Escurridizo, y ven que se acabó el queso. Pero para esto, ellos que siempre han estado observando y yendo por nuevas áreas del laberinto, se habían dado cuenta que la fuente del queso ya se estaba acabando. O sea que la gran fuente esa del queso, donde encontraron el queso, había ido disminuyendo. Entonces, en base a esto, ellos empezaron a tomar acción y rápidamente siguieron buscando como lo hacían todos los días. Mientras que Hem y Ho, que habían puesto sus casas al lado de la fuente de queso, cuando fueron a buscar, se cayeron de patas para arriba literalmente, porque no podían creer cómo es que había desaparecido el queso, porque como ellos ya habían asumido que siempre iba a estar ahí, a diferencia de Fisgón y Escurridizo, no habían estado dándose cuenta de que el queso había estado disminuyendo. Entonces, un día llegaron y cuando no encontraron nada, se cayeron de patas para arriba. Y ahí empieza la parte bonita de la historia, porque ahí, a diferencia de los ratones, los humanos no se quedaron ahí, no quisieron avanzar, se quedaron un buen rato sentados discutiendo ¿por qué me pasó esto a mí? Nadie tiene derecho a quitarme mi queso, decía por ejemplo Hem. Ho también al inicio, pero luego cuando pasó mucho tiempo y ellos regresaban cada día a ver si les habían restituido su queso y no aparecía nada, Ho empezó a reflexionar y decía, bueno, veo que ya no va a regresar, creo que es hora de hacer un cambio. Y Hem, obviamente cerrado, decía, no, yo tengo derecho a mi queso tiene que regresar porque tiene que regresar. Y esa es la primera lección que te quiero compartir hoy día, la importancia de no tener el apego, porque Hem ya se había pegado al queso, había asumido esa zona de confort, que ya había asumido que su vida iba a quedar ahí, y al asumir que su vida iba a quedar ahí, la zona de confort obviamente empezó a crearse ahí, y cuando le movieron totalmente la zona de confort, él no quería moverse. ¿Y cuándo no hemos visto eso en la vida real? ¿Cuándo no hemos visto personas que están en algún lugar, se aferran cuando llegan a ese lugar, y luego cuando pasa algo que totalmente las saca de ese lugar, empiezan a quejarse y a criticar y no saben, y en vez de buscar nuevas acciones simplemente se quedan sentados quejándose? Quizás alguna persona que lamentablemente haya sido despedida de su trabajo, o estabas en una relación de varios años y de la nada te terminaron, imagínate. Pero hay personas, como te digo, que empiezan a pegarse a esa relación, a ese trabajo, y empiezan a decir, ¿por qué me pasó esto? No, esa persona tiene que regresar conmigo. No, mi jefe tiene que volver a pedirme que regrese. Y viven apegados, Hem. Y hay otras como Ho, que ya podemos, cuando racionalizamos un poco más y tomamos conciencia, decir, bueno, ya pasó, hay que empezar a buscar un nuevo queso. Y continuando con la historia, lo que pasó fue que Hem le dijo a Ho, no, yo me voy a quedar. Y Ho decidió al final salir, dijo, esa es la segunda lección. La primera es no tener el apego y la segunda es hora de cambiar. Cuando pasan estas cosas es hora de cambiar.
Y eso es lo que hizo Ho, finalmente decidió hacerlo. Dijo, bueno, Hem, te quedas acá y yo voy a salir. Y ahí es donde te das cuenta que uno tiene que moverse. Si te quedas literalmente sentado, Ho se dio cuenta que se iba a morir de hambre. Aunque hay personas como Hem que prefieren quedarse ahí porque no saben qué acción tomar, pero si tenemos que tomar conciencia como Ho y decir, bueno, ya pasó, es hora de ver qué acciones, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué voy a hacer a partir de acá para mejorar? Y esa es otra de las importancias que tiene la lección de esta historia. Aprender que, bueno, si ya pasaron las cosas, es hora de cambiar y ver qué acciones tomar. Y se lanzó a la aventura. Entró al laberinto y a diferencia de Fisgón y Escurridizo, él no había estado buscando, obviamente, queso siempre, entonces le daba mucho miedo. Y eso es lo que pasa normalmente cuando nos vamos en una nueva aventura. Nos da miedo lo que pueda pasar. Él sentía miedo, se moría de miedo por todo el cuerpo cuando no encontraba zonas de queso ni nada así. Pero una lección que él aprendió interiorizando en ese momento en las reflexiones del libro es que si bien ya yo tengo miedo, pero qué gusto, decía, sentir la libertad de actuar a pesar de él. Y esa es la tercera lección. Actúa a pesar de tu miedo. Te van a dar miedos cuando emprendas nuevos caminos o quizás cambios que te hayan obligado a hacer, como los ejemplos que te digo. Quizás tú mismo te obligaste a hacer un cambio y te va a dar miedo en cualquiera de los dos casos. Pero tienes que entender que, como dice Job, cuando tú actúes, la libertad de actuar a pesar del miedo es la gratificación que tú vas a tener como persona en tu desarrollo personal y profesional. Esa es la tercera lección que quiero compartirte. Y obviamente al final viene la recompensa, porque luego de tanto trajín y tanto avanzar, él finalmente fue llegando hasta que encontró el nuevo lugar de queso donde estaban Fisgón y Escurridizo. Y esa es la cuarta lección, de que si nosotros sabemos adaptarnos al cambio, al final obviamente es un trabajo de perseverancia, pero vamos a llegar a la meta que queremos llegar, si tomamos la libertad de actuar a pesar del miedo, como la tercera lección. Y la cuarta es obviamente que la recompensa siempre es la perseverancia, pero también entender que debemos aprender a reconocer cuáles son las oportunidades de mejora luego de que ha pasado. Porque, por ejemplo, en el camino del laberinto, Jo también, mientras iba avanzando con miedo, pero avanzaba, decía, oye, verdad, no me había dado cuenta, pero Fisgón y Escurridizo sí se dieron cuenta de que el queso había estado disminuyendo. Esa es una lección que yo me llevo para el futuro. Debo aprender a reconocer el cambio. No es solo decir, genial, como con las primeras 3 lecciones te aporta mucho valor porque vas a hacer nuevas acciones y pero sigues siendo reactivo. Lo que la cuarta lección dice es que también seas proactivo. Por ejemplo, en el caso de que reconozcas nuevos cambios, nuevos patrones. Veo que parece que se viene un gran cambio, no solo en la economía, sino quizás en mi trabajo, quizás en mi relación de pareja. Veo que ya no las cosas están cambiando. Entonces, saber reconocer que va a venir el cambio para actuar, porque quizás no es necesario terminar la relación o terminar la relación contractual o con una pareja, sino también ver qué oportunidades de mejora se pueden hacer. Pero si tú no te das cuenta y si tú das todo por sentado, siempre vas a terminar siendo reactivo a los cambios que pasen en tu vida. Y finalmente la quinta lección es que no nos quedemos y martiricemos a personas como Hem y decir, no, allá va un Hem, o allá va un Ho, allá va un Escurridizo y allá va un Fisgón. No, nosotros hemos sido cada uno en alguna etapa y en algún tema de nuestra vida seguramente hemos interpretado alguno de ellos y todos son importantes. Por ejemplo, en el caso de Fisgón es como que si vamos al tema de una empresa, Fisgón es el que tiene la visión empresarial, el que va olfateando, el que se va dando cuenta que el queso va disminuyendo obviamente, y el que va diciendo ya hay que hacer, él es el proactivo, hay que cambiar, hay que hacer las cosas. Mientras que por el otro lado está Escurridizo, que es el que hace que las cosas pasen. Él con Fisgón dice ya, vamos por acá, dice Fisgón, y Escurridizo ya se mueve, uy, me equivoqué, y sigo avanzando, pero complementándose con Fisgón, que es el que tiene el olfato empresarial, y Escurridizo, que es el que hace que las cosas pasen, van avanzando hasta una nueva fuente de queso, como vimos en la historia. Pero también hay más personas en las empresas, por ejemplo, las que son como Jo, que al inicio tienen un montón de miedo al cambio, pero a través de, obviamente, de explicarles y concientizarlos en este tema, ellos se van dando cuenta de la importancia que es cambiar. Y ellos mismos son de mucho valor, porque al igual que Escurridizo, hacen que las cosas pasen. Una vez que se comprometen, justo dice al final de las reflexiones final, una vez que un Jo se compromete, va con todo y también llega el nuevo tema del nuevo queso, como vimos en la historia. Y finalmente los Hem que nunca se mueven. En realidad en las empresas siempre van a haber personas que sean reacias al cambio, que se sienten así, que no quieran moverse, pero no es necesario que las despida. Bueno, en algunos casos obviamente cuando ya no quieren cambiar, algunas empresas optan por eso. Pero lo que dice es que obviamente antes hay que hacer un trabajo por ayudarlos a que hagan el cambio, porque también son parte importante de la empresa. Todos tenemos ideas que aportar
y nunca sabes la idea que te puede aportar una persona. Por eso la importancia de que tú puedas hacer esto. Y bueno, básicamente esas son las 5 lecciones que te quiero dejar de esta historia. A mí me parece una historia fascinante y en verdad te la recomiendo, no solo por la historia en sí, ni por el autor, que también es reconocido, ha hecho muchos temas de desarrollo profesional, sino también porque la historia es cortita y en verdad, si te das cuenta, en verdad la letra es muy digerible y todo. Es algo que me encanta de este libro, y por eso te lo recomiendo. En verdad, vas a encontrar un montón de valor y sobre todo la importancia de no tenerle miedo al cambio. Y esa es la enseñanza final para hacer el resumen. Para hacer un resumen ya práctico para todos, como les digo, la primera es que no nos apeguemos a las cosas. Sepamos entender cuando estamos en la zona de confort y no apegarnos a ellas y buscar siempre la mejora. La segunda es obviamente cuando ya llega tomarle la conciencia que tenemos que actuar. La tercera es que vamos a tener miedos, pero hay que actuar a pesar de esos miedos. La cuarta es que hay que aprender a ser proactivos, no solo quedarnos en ser reactivos cuando esté enfermedad, sino en empezar a ver qué está pasando, cómo se mueve mi mercado, la profesión donde me encuentro y dónde hay oportunidades para seguir avanzando, porque si nos quedamos como estamos, obviamente la competencia o otras empresas que obviamente siempre están innovando nos van a dejar atrás. Y la quinta lección, como te digo, es que en alguna etapa de nuestra vida o en algún área de nuestra vida vamos a llegar a estas 4, a ser uno de estos 4 personajes: Fisgón, Escurridizo, Gem o Jo, que es el que al final decidió el cambio pero logró llegar a la fuente de queso. Y bueno, esa es la importancia, y sobre todo en resumen, más que nada decirte que no tengas miedo al cambio. A veces, como te digo, te van a obligar, va a haber alguien que te mueva de tu zona de confort y otras veces tú vas a sentir que ya llegó el momento del cambio y hazlo. Sea cual sea el caso que te obliguen, aunque tú ya sientas que es el momento, hazlo. Porque a veces nos da mucho miedo y yo te entiendo. A mí también me da miedo muchas veces cuando quiero cambiar cosas en mi vida o empezar nuevos hábitos o nuevas rutinas. Pero como dice la historia, esta es una frase bien bonita y te quiero dejar con esta: afuera siempre va a haber nuevo queso esperando que tú lo encuentres. Espero tengas un excelente día y ya nos estamos viendo. Chao, chao.